a lista. Bueno, uy, Sasa, ¿eso dónde lo está sacando? ¿Son ideas suyas? Porque eso es robarle los derechos de autor, hermano. Lo que me está escribiendo ahí. ¿O no? Son frases de una Biblia. ¿De una Biblia? ¿De cuál Biblia? Bueno, no de una Biblia, sino de un libro que simula ser una Biblia. Sí, ¿y usted qué Biblia está leyendo? La Biblia de los caídos. Ah, ese libro yo lo he escuchado y es que es muy bueno, ¿no? Por ahí Sí, una sí, sí, es compañera muy me bueno. comentó sobre ese libro y que es muy bueno. Creo que tiene una saga, ¿no? Son como 4 o 3 libros. Como 6 Eso, sí, es que es muy bueno. ¿Y en cuál va, Isasa? en el tercero. Ah, chévere, chévere, me alegra. ¿Y lo tiene en físico o digital? Físico. Físico, ah, bueno, muy chévere, me alegra que tenga una motivación de lectura. Bueno, listo, entonces llamamos a lista, me contestan presente y arrancamos con la clase, ¿listo? Eh, sí, tranquilos, los que tengan problemas de internet no se preocupen, entiendo, el día de hoy ha estado como muy oscuro, por acá está venteando, y cuando menos piensas, de pronto yo también me quedo sin luz, ese es el problema de acá en Villavicencio, apenas una torrente, se va la luz. Bueno, entonces empecemos. Acosta. Presente. Listo. Aguilar. Presente. Listo. Bermúdez. Presente. Listo. Castañeda. No la dejo dormir, yo sé. Diga presente. Presente, presente. Bueno, listo. Castro Juan. Camacho, presente. Listo. No, dije Castro, no Camacho. Oye, profe, presente. Ah, bueno, listo, listo, listo. Ay, Camacho me lo salteé, qué pena. Verónica. Profe, también se me salteó a mí. Tranquilo. No, ay, Castiblanco, perdón, qué pena. Listo, Castro Verónica. No está. Bueno. Listo. Daniel. Tampoco. Listo. Chala. Presente. Listo. Chávez. Presente. Listo. González Carlos. Presente. Active la cámara, hermano. Yo le veo esos crespos. O ya se motiló. González Díaz. Presente. Listo. Pulido. Active el micrófono. Presente. Listo. Presente. Guerrero. Lo tengo activado. Ya, listo, listo. Henao. Henao no está. Bueno. Isasa, pues solamente está. Montoya. Presente, presente. Listo. Active la cámara, hermano. Muñoz. Presente. Listo, mi amor. Noreña. Noreña no está. Ay, creo que ella tiene como que una cita médica, me parece. Paneso. Presente. Listo. Parrado. Presente. Listo. Rico. Presente. Listo. Rojas. Presente. Listo. Romero. Presente. Listo. Rondón. Presente. Hola, mi amor. Tiempo sin verla. Telles. Listo. Ahí está presente. Ya tienes, es por el chat. Listo. Torres. Torres no está. Listo. Uy, se ha faltado todo el día. Listo. Vallejo. Presente. Listo. Vanegas. Presente. Listo. Vázquez. Vázquez no está. Listo.
Bergaño, pues obviamente ya está. Listo, ella fue de las primeras en ingresar. Bueno, perfecto. Entonces vámonos acá. Listo, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un recuento del trabajo. ¿Listo? Bueno, recuerden que pues obviamente lo que nos falta de este periodo vamos a trabajar, ¿sí? Lo que es análisis de literatura, ¿cierto? Si acá yo tengo anotado, por ejemplo, perdón, yo busco acá. Listo. Por ejemplo, Acosta, Julio Cortázar. Papi, ¿cómo va con su investigación? ¿Ya empezó el día de hoy o cuándo ya la atención de él? ¿Qué ha investigado? No, profe. Bueno, Hoy muchachos, empiezo. hoy empieza. Listo, perfecto. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer, en esta hora vamos a hacer un pequeño, digámoslo, recorderis del trabajo, ¿cierto? Vamos a empezar a fijar las fechas de entrega del trabajo, ¿listo? Entonces, lo primero, pues obviamente recuerden, bueno, estuve investigando, no me fue posible en el sentido de cómo modificar el pie de página, entonces toca eliminarlo. Ay, madre, ahorita no puedo, ay, ahorita sí pude y no lo guardé. A verlo acá. Entonces toca eliminarlo porque la verdad nos aparecen todas las hojas. Entonces hay que eliminarlo y acá, digámoslo, una forma de pronto recursiva o digámoslo fácil de organizarlo, de pronto, es irnos para el final de la página, ¿sí? Hacer esta línea y ya pues obviamente ahí debajo de eso, pues al límite de la hoja hacemos el pie de página, ¿listo? Para que de pronto lo tengan en cuenta. Pues solamente reducimos un poquito el tamaño de la letra, todo, para que de pronto quede más pequeño y no ocupe espacio en la parte de la hoja. ¿Listo? Toca hacerlo así porque si lo ponemos como pie de página nos aparecen todas las hojas y estuve ahorita cacharreando en estos días y no sé cómo de pronto ponerlos en hojas alternas o especificar las hojas. Listo. Bueno, perdón, vámonos acá para la tabla de contenido. Listo. Bueno, muchachos, recuerden que lo primero que nosotros tenemos que buscar son datos generales del autor y de la obra que ya tenemos escogida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Acosta, ¿sí? Ya me dio el autor, pero le hace falta sobre qué obra va a trabajar del autor. ¿Listo, Acosta? Listo. Aguilar. Señor. Papi, usted pues obviamente es Miguel Ángel Asturias. ¿Ya investigó qué obra quiere trabajar de él? Sí, el señor presidente, la que Señor. tuve que exponer. Listo, señor presidente. Listo, perfecto. Listo, Bermúdez, papi, aprovechando que ya tiene audio. ¿Qué autor me va a trabajar? Señor, profe. ¿Qué autor me va a Profe, es trabajar? que yo no entiendo. Yo esa clase no fui. Sí, Yo tenía excurso. usted y Castiblancos fueron los que no estuvieron. Igualmente Herrera, Montoya. Ah, no, Montoya sí estuvo, pero llegó tardecito. Bueno, sí, son los que me hacen falta. Bueno, muchachos, presten atención. Hay algo que se llama ficha técnica, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la ficha técnica, muchachos? Digámoslo, le permite a ustedes como lectores trabajar o realizar un análisis más profundo de las obras del autor o escritor que escogieron, ¿cierto? Los autores o escritores son referentes al boom latinoamericano, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, como Acosta escogió a Julio Cortázar, Aguilar Miguel Ángel de Asturias, Camacho Jorge Luis Borges, ¿sí? Castañeda Mario Vargas Llosa, Castro Juan Octavio Paz, Chala Luisa Valenzuela, ¿sí? Ustedes, digámoslo, para la próxima clase, o para ahorita, mejor dicho, porque ya les voy a, digámoslo, recordar el trabajo, van a escoger un autor y sobre ese autor y una de sus obras van a hacer esa ficha técnica. Listo. Bueno, esa ficha técnica, como lo ven acá, Dylan y Bermúdez lo van a presentar en un trabajo, ¿sí? Esta es la estructura básica que les estaba explicando en la clase anterior. Lo primero que van a hacer en el trabajo es la portada, ¿sí? Y contraportada, ¿sí? Así tal como está. Yo tomé como ejemplo, obviamente, al señorito Camacho,
¿sí? Para hacer la estructura. ¿Qué pasó, González? ¿De qué se ríe? Pulido. Que luego ría y ría y ría y ría ya. No estoy contando chistes, pilas con eso. Bueno, sí, esta es la estructura básica. Esta es la portada y contraportada. ¿Alguna duda referente a la portada y contraportada? De pronto Bermúdez y Castiblanco. Profe, tiene que ser igual. ¿Todas? Sí, claro, esa es igual para todos. Obviamente acá se modifica. Por ejemplo, en el caso de pronto de Acosta, no es Jorge Luis Borges, sino Julio Cortázar, ¿cierto? Y pues en este caso acá no es Camacho, sino Acosta, el nombre completo. Igualmente acá, ¿sí? Modifica solamente los nombres y el autor. ¿Listo? Profe, debería subir ese documento para tenerlo en referencia, Sí, ¿no? tranquilos, tengan en cuenta que ya ahorita lo repasamos, dejo el trabajo y pues les subo este documento para que ustedes empiecen a trabajar, ¿listo? Bueno, siguiente a esto, Acosta y Castiblanco se van a enfocar en algo que se llama tabla de contenido, ¿sí? Vean, la tabla de contenido es toda la información que ustedes van a plasmar o van a realizar sobre el análisis de la obra que escogieron, ¿sí? La primera parte que me van a entregar el día jueves es esta parte, datos generales, ¿sí? Título de la obra, ¿sí? El autor, ¿sí? Reseña bibliográfica o novela bibliográfica, perdón, por acá me están preguntando algo. Listo, Isasa, ahorita, pues, a ver usted qué me... Ah, no. Isasa. Sí, ahorita me dice un autor del boom latinoamericano. Va pensándolo. Bueno, ahorita miramos. Listo. Entonces, época o escuela o movimiento al que pertenece la novela. Recuerden que en lo que hemos visto de la literatura latinoamericana, hemos trabajado los diferentes momentos o épocas a las que pertenece la obra, ¿sí? Contexto histórico. Recuerden que toda obra digámoslo, escrita por los autores o representantes del boom latinoamericano, llevan un contexto o un momento histórico de su país de nacimiento o de pronto un país latinoamericano. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, Bermúdez y Castiblanco? No, señor. Listo. Lo siguiente a eso es el análisis de forma, ¿sí? Que nos dice estructura de la obra, cómo está escrita, si en prosa, en verso, si tiene inicio, nudo, desenlace, ¿cierto? Obviamente nos habla de la descripción. Cuando se habla de descripción, ¿a qué hace referencia, Pulido? Cronográfica, ¿qué hace referencia? ¿Y para qué está el cuaderno? Se supone que eso se los dicté en el cuaderno. Del tiempo que sucede en la obra, ¿no? O Ah, algo así. muy bien, listo. Bueno, ¿cuál es la descripción topográfica? ¿Quién la da? ¿Me escucha? Sí, mi amor. ¿La qué, profe? Descripción topográfica. Profe, yo sé. Descubrir un lugar. Profe, descubrir un lugar, paisaje o región con fragmento y hacerle la nota de pie de página. Listo, muy bien, listo. ¿Listo? Prosográfica, ¿a qué hace referencia? Descubrir el exterior de una persona, ejemplificar con un fragmento y hacerle nota al pie de página. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y la etopeya? Descubrir lo interno de una Descubrir lo interno de una persona, ejemplificar con un fragmento y hacerle pie de página. Listo, muy bien. Vea, Bermúdez y Castiblanco, cuando se hace un análisis de forma, nosotros tenemos que, de cierta manera, empezar a desglosar o a desmenuzar los personajes, ambientes de ese cuento, de esa obra que nosotros leamos, ¿sí? Siguiente a eso, digámoslo que estos son capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces vámonos para el capítulo 3.
Dice manejo del tiempo, interno y externo. ¿A qué hace referencia el manejo del tiempo interno? El tiempo El tiempo de la obra. Ah, muy bien, dentro de la historia o dentro de la obra, ¿cierto? Y el tiempo externo, ¿a qué hace referencia? El tiempo en que se da la obra. Muy bien, ¿cierto? O sea, en 1940, de pronto en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Una crítica de pronto a las dictaduras, todo ese tipo de cosas. Listo. Bueno, capítulo siguiente, diálogo de la narración. Obviamente nosotros encontramos diálogos de forma directa. ¿Cuáles son esos? Se transmite fielmente lo que dicen los personajes. Ah, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que hay comunicación entre los personajes, ¿cierto? Ahora, diálogo de forma indirecta. ¿Qué quiere decir eso? El narrador dice lo que dicen los personajes. Cuenta lo que decía otro personaje. Listo, muy bien. ¿Y el monólogo a qué hace referencia? Se transmite lo que hizo un personaje estando solo. Una plática interior. Sí, obviamente, muy bien. Y que en ocasiones, por ejemplo, nosotros como seres humanos, hay veces nosotros hablamos solos, ¿cierto? ¿No les ha pasado eso? Sí, profesor. Sí, ¿cierto? Listo. Ahora, tipos de narrador. Narrador omnisciente, ¿qué quiere decir eso? Se coloca en un mirador alto y desde allí conoce todos los acontecimientos que ocurren en la historia. O sea, ¿y cuál es ese narrador? El omnisciente. Todos los acontecimientos bueno. Y participar de la obra. Ah, listo, muy bien, listo. Narrador protagonista. El protagonista, el testigo de la historia. Exacto, como lo dice su nombre, protagonista, o sea que hace parte del cuento o de la obra. Y narrador observador. Solo cuenta Solo lo cuenta que lo que puede Solo cuenta lo observar. que puede observar. Muy bien, muy bien, muy bien, listo. Ojo, Castiblanco y Bermúdez, esto es lo que ustedes van a hacer de forma un poco más personal. ¿Listo? ¿En qué consisten los argumentos? El número 1. Contar la obra con las propias palabras. Muy bien, ¿cierto? Esto es lo que va a pesar más en la entrega del trabajo. Este último capítulo, ¿sí? Con este. El primero y el último capítulo, ¿sí? Porque ya en el análisis de contenido, Pulido de que se está riendo, Chino. Que lo veo, ríase. Deje de ver cosas que no sean de la clase. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, en los argumentos es con sus propias palabras que usted va a explicar, obviamente, el contenido del cuento o de la obra de ese autor. ¿Listo? Segundo, temas. ¿Qué dice? Desde importantes hasta los menos importantes. ¿Cierto? Ténganlo en cuenta que en todas esas obras literarias encontramos temas de carácter real. Puede ser una crítica al gobierno de la época, ¿sí? A sucesos que pasaron en ese tiempo, ¿sí? Entonces ya de manera ustedes crítica o personal empiezan a acomodar la importancia de los temas que está mostrando en la obra. Personajes, ¿a qué hace referencia a eso? Principales, secundarios. Ah, muy bien. O sea, ustedes tienen que, de cierta manera, sacar o realizar una lista de personajes principales, secundarios o de fondo, ¿sí? Obviamente, explicando dentro de, digámoslo, a esos personajes les tienen que dar una descripción, sea psicológica o física, ¿sí? Porque en ocasiones, cuando nosotros leemos, podemos darnos cuenta que ese personaje de pronto sea un poco introvertido, ¿sí? O sea muy tímido. ¿Sí me hago entender? Entonces, Bermúdez y Castiblanco, ¿entendieron? ¿O quedaron todavía volando por el espacio? Listo, entendió, listo, perfecto. Bueno, presten atención a esto, muchachos. Entonces, obviamente, acá hicimos como una especie de borrador de lo que van a entregar,
¿sí? Obviamente el título, pues obviamente Libro de Arena, que es en este caso el libro que va a trabajar Camacho, ¿cierto? El autor, Jorge Luis Borges. Biografía o biográfica, pues recuerden que en muchas de pronto de las obras, perdón por acá, ¿sí? Viene esta parte que es o es como una especie de resumen o parte biográfico de lo que se trata la obra, ¿sí? Entonces la gracia es que ustedes lo consulten o lo construyan, ¿listo? Y obviamente cuando se habla de época, escuela o movimiento al que pertenece la obra. Por ejemplo, esta obra se llama Meditaciones Metafísicas, ¿sí? El escritor o el autor es René Descartes, es un filósofo francés, ¿sí? En el cual plasma muchas inquietudes del conocimiento del ser humano, ¿sí? Como por ejemplo, cómo diferenciamos la realidad del sueño, ¿cierto? Esa es una de las inquietudes que él plantea y resuelve, ¿sí? Entonces, ¿a qué época pertenece? Pues, digámoslo, pertenece a la filosofía moderna, ¿sí? Escuela movimiento. Es racionalista, ¿sí? Y pues obviamente la obra pertenece, digámoslo, al movimiento racionalista. En el caso de la literatura, por ejemplo, Gabriel García Márquez, época de 100 años de soledad. ¿Qué época es? Y se supone que por acá hay varios de Gabriel García Márquez. Profe, creo que son en los 60, 70. Ah, listo, muy bien, exacto, ¿cierto? Escuela o movimiento al que pertenece Gabriel García Márquez. ¿Algún latinoamericano? No, recuerden que es el realismo mágico. Acuérdense que él es el promotor del realismo mágico acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué escuela o movimiento? Realismo mágico, ¿sí? Ahora, ¿qué contexto histórico se encuentra en esa obra? Ahí sí, sobre lo de... La masacre de las bananeras. La pobreza también, profe. Muy bien, ¿cierto? O sea, hay muchos sucesos, de pronto en 100 años de soledad, de pronto la guerra civil de Colombia, ¿sí? Sí, todo ese tipo de cositas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta primera parte. Identificar y mostrar el desarrollo de ese libro. ¿Listo? Bermúdez y Castiblanco. Ahora, obviamente vamos a dejar una hojita, ¿sí? Entre capítulo para que se vea sea como de presentación y se vea de una manera organizada. Ahorita nos vamos para el análisis de forma. Nos dice, forma locutiva, narrativo, descriptivo, ¿cuál es? Por ejemplo, con el caso del libro de las arenas. El libro de las arenas cumple con la forma locutiva que narrativa, ¿cierto? Descripción. Ahí va como el mini resumen, bueno, el resumen. Exacto, ¿cierto? Una descripción. Empezamos pues solamente con 1.1.1, que en este caso es descripción, ¿qué? Cronográfica. Acá yo tomé el fragmento, pero de otro libro. No, sí, tomé un fragmento, digámoslo, del libro de las arenas, pero pues solamente no tiene que ver totalmente con la descripción cronográfica, sino que era para mostrarles cómo citar. En este caso, ustedes, en el momento de citar, recuerden que tienen que usar las comillas, ¿cierto? Las comillas, ¿sí? Cuando un fragmento o un escrito está escrito en está dentro de comillas, eso quiere decir que ustedes tomaron un fragmento de otra fuente y la traen a su trabajo para exhibir o apoyar su trabajo. ¿Listo, Camacho, Bermúdez y Castiblanco? ¿Van hasta ahí al momento? ¿Alguna duda? Perdón, profe, en la cronográfica que se tiene que poner. Listo. Como nos dice, pues solamente en cada digámoslo, en cada descripción, ¿sí? Debemos utilizar o mostrar referencias o ejemplos de la obra que nosotros escojamos que se identifique eso. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, tranquila.
Para eso tenemos que leernos todo el libro. No, pues solamente, pues yo entiendo, por ejemplo, con Camacho, pues me tocó ayudarle a conseguir el libro, pues obviamente si lo pueden conseguir fácil, pues bien. Si no, pues solamente eso ya lo pueden consultar ustedes también por internet, pero la gracia es que busquen de ese autor que escogieron cuentos. La mayoría de todos esos escritores latinoamericanos tienen cuentos y son demasiado cortos. Por ejemplo, el libro de las arenas de Jorge Luis Borges, ¿sí lo vieron? Sí, obviamente es mejor leerlo. Si lo vieron, yo se los mostré a ustedes en la última clase. Eran diferentes cuentos, ¿cierto, Camacho? No sé si ya lo descargó. ¿Sí? Son diferentes cuentos en un librito de él. Eso es lo que en ocasiones encontramos de ellos. Por ejemplo, de Gabriel García, ¿cómo es que se llama? Los cuentos peregrinos, ¿es que se llama? 12 cuentos peregrinos. 12 cuentos peregrinos. Sí. En ese libro encontramos diferentes historias o diferentes cuentos que escribió Gabriel García en sus inicios en la escritura, en la literatura. Bueno, sí, pues solamente Bermúdez. Pueden repetir autor, pero si ya de pronto, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, Julio Cortázar está 1, 2. Profe, es que nosotros que le tenemos que entregar al jueves. Ahorita, tranquila, tenemos la otra hora, sino que esto es, ¿qué autor quiere Bermúdez? Dígame, yo le digo si está repetido o no. Igualmente Castiblanco. Igualmente, lo mismo que hice acá en cronografía, lo van a hacer en topografía. Ustedes van a buscar dentro de la obra fragmentos que representen o que hagan demostrar o muestren esa descripción topográfica, ¿sí? Ojo, recuerden que les dije que pie de página. Entonces, como hay veces ponemos los pie de página del documento y nos lo botan en todas las hojas, entonces hacemos lo siguiente. Hacemos la línea, ¿sí? La dejamos lo más posible al límite ¿Cuál? Gustavo Álvarez. Pero ese lo anoto. Gustavo Álvarez, ¿qué? Gardesa. Listo, ese lo tiene, creo que por acá me escribió. No sé, es usted. Listo, no, sí. Listo, usted es el único que tiene ese autor. Listo, Gustavo Álvarez. Castiblanco, papi, ¿ya pensó? ¿No? Listo. Entonces piénsalo, hermano, y ahorita en la otra hora me lo dice. Bueno, y pues obviamente, como les dije, hacer el pie de página, hacemos número 1, ¿sí? Lo reducimos lo más posible. Recuerden que dije que el pie de página es lo más pequeño, entonces 9 punto. Entonces en este caso es Jorge Luis Borges. Las Arenas, ¿cierto? Se llama. Página, digámoslo, pues ahí acá nos inventamos la página, pero ustedes pues solamente tienen que referenciar específicamente en qué página se encuentra ese fragmento. Página, digámoslo, la número 1, ¿sí? Ese fragmento toca hacerlo en todas las hojas. En todos los fragmentos, sí. Cuando nosotros terminamos de citar, ¿sí? Ponemos el número 1 ahí enseguida y sabemos que hace referencia a esto, ¿sí? Para nosotros identificar en dónde encontramos ese fragmento. ¿Sí? Si no estoy mal, yo leí ya las 56 páginas de la descarga que me mandó, y este fragmento es de la página 3. Bueno, página 3, listo, perfecto, ahí es eso, ¿listo? Entonces, de pronto voy a tomar el mismo fragmento, ¿sí? Para ponerles el ejemplo acá. Por ejemplo, entonces lo voy a poner acá. Ay, no, ¿por qué me apareció esto? Listo. Entonces, en este caso no sería una cita número 1, sino sería cita número 2. Entonces, nos vamos para acá, ¿cierto?
Número 2, en este caso, lo mismo, Jorge Luis Borges, Las Arenas, digamos lo que es ese. Pero en el número 2 no es la página 3, sino es la página, digámoslo, 10. ¿Sí? Y así sucesivamente van haciendo con cada uno de los, digámoslo, de cada una de las descripciones. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Si de ¿Pero se pronto... pueden repetir las páginas? No pasa nada. No, no pasa nada porque de pronto sí puede de pronto encontrar referencias de lo que usted necesita dentro de una misma página. No hay problema, ¿listo? Lo importante es que a la hora de la lectura pues se demuestre porque usted las está, digámoslo, citando y si comparte obviamente con las características de la descripción topográfica, cronográfica, ¿listo? ¿Sí me hice entender, Aguilar? Sí, señor. Listo. Y si de pronto se les, de pronto se les va, entonces a lo último, ¿sí? A lo último de este capítulo hacemos el pie de página. ¿Listo? No importa si se les va bajando, lo dejamos en la última hoja donde termina el capítulo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya nos quedan menos de 2 minuticos. Tomen su recesito y nos vemos ahorita en la siguiente hora y les explico las fechas y todo para que empecemos a trabajar en eso. ¿Listo? Bueno, sí, señora, hasta luego. Chao, mi amores. Bueno, listo. Entonces ahí van llegando los demás. Listo. Voy a compartir pantalla, llamamos a lista y me responden presente. Listo. Vamos a ver. Vallejo, ahí va ingresando. Bueno, Acosta no ha ingresado. Bueno, ya sé que... ¿Cómo? Bueno. Aguilar. Presente. Listo. Y llegó González Carlos. Listo. Bermúdez. Bermúdez no ha ingresado. Listo. Camacho. Presente. Listo. Castañeda. Hable, mi amor, usted puede hablar. Bueno, presente. Así que sí puede, así se ve más bonita y todo chévere. Listo. Castiblanco. Castiblanco no está. Bueno, Castro Juan. Presente, profe, presente, perdón. Ya Castiblanco ya. Sí, yo sí, ya. Me había dejado entrar un Castiblanco, pero yo ve tan raro. Listo. Castro Juan. No. Listo. Castro Verónica. No está tampoco. Ni Daniel tampoco. Bueno. Chala. Listo. Chávez. Presente. Listo. González Carlos. Presente. Listo. González Díaz. Presente. Listo. González Pulido. Pulido. Listo. Guerrero. Ay, ¿qué pasaría con Guerrero? Presente, profesor. Tranquilo, papi. Guerrero, que le habrá pasado con todo el internet molestando. Henao. Tampoco está. Herrera. Tampoco está en las dos horas anteriores, tampoco estuvo. Bueno, Isaza. No está. Listo, si llegó la última, estuvo, pero esta no está. Listo, Montoya. Presente. Listo. Muñoz. Presente. Listo, mi amor. Noreña. Ella tiene excusa, sí. Listo. Paneso. Presente. Listo. Parrado. Presente. Listo. Rico. Presente. Rojas. No está.
Y llegó Guerrero, así ve. Listo. Vamos con Roja. Romero. Presente. Listo. Rondón. Rondón. Presente. Ah, bueno, listo. Telles. Listo. Torres. Tampoco está. Sin faltar ticos. Bueno. Vallejo. Presente. Listo. Vanegas. Presente. Listo. Vázquez. Presente. Hermano, ¿qué pasó en la hora anterior? ¿Por qué no ingresó? Vergaño. Presente. Listo. Bueno. Listo, guardar. Y nos fuimos así. Bueno. Entonces continuemos. Bermúdez no ingresó. No. Listo. Bueno. Acá. Bueno, niños, presten atención a esta parte. Pues sí, lo primero que me van a entregar, pues ahorita sin embargo, les subo para que solamente sea modificar la información de esta, digámoslo, de la portada. Ahorita se la subo ahí en Gestacón. Lo que me van a entregar para el día jueves es esta parte. ¿Listo? Hasta esta parte, hasta el capítulo 1, incluyendo obviamente tabla de contenido, portada, contraportada. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo es que se hace una portada o una contraportada? Ya sin embargo, déjenme ahorita en APA, les subo este documento para que ustedes lo puedan descargar y tengan ahí la base. ¿Sí me hago entender, Aguilar? O sea, profe, que solo es copiar todo lo que usted nos describió. Profe, ¿la letra cuál es esa? Profe, las sí, claro. especificaciones, los ajustes de diseño. Acuérdense que yo ya se los di la clase anterior. Por ejemplo, márgenes, recuerden, disposición, perdón. Recuerden que las márgenes, Acosta, Olivera, Natalia Acosta es la mamá de Acosta, ¿ok? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. La hermana. Ah, la hermana, bueno, listo. Entonces, nos vamos a márgenes personalizadas. Y recuerden que en la parte superior de la hoja es 4 centímetros, inferior y laterales son 3 centímetros. Esas son las márgenes del documento, ¿listo? Recuerden qué tipo de letra, Century Gothic, tamaño 11. ¿Listo? Justificar los párrafos, quitar espacio. Acá en esta opción, cuando nosotros subrayamos, acá dice quitar espacio entre los párrafos y le damos que sí, que solamente queden de pronto a los enter o digamos a los clic que leemos nosotros, ¿sí? Así la tabla de contenido está. Lo único, ahorita les subo este documento, lo único que ustedes, por ejemplo, en el caso de Muñoz, ella no es Jorge Luis Borges, sino es Gabriel García Márquez. Entonces quita Jorge Luis Borges y pone Gabriel García Márquez. Obviamente ella no es Camacho Muñetón, sino Mariana Muñoz Plazas, ¿cierto? Igualmente acá, ya no pone Jorge Luis Borges, Las Arenas, creo que se llama así Las Arenas, sino pone 12 cuentos peregrinos. Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos, ¿cierto? Acá igualmente, Mariana Muñoz Plazas, y obviamente es el curso 8.1, ¿sí? No hay que modificarle nada más acá. En la tabla de contenido, pues no hay que modificarla porque pues todos van a brindar esa información, obviamente a partir del texto que escogió. ¿Listo? Bueno, profe, sí, y ¿solo toca enviarle eso? Sí, solamente esto, ¿sí? Ojo, solamente esta primera parte, este primer capítulo, datos generales, título, el autor, bibliografía de nota bibliográfica de la novela, ¿sí? Época, escuela en la que pertenece pues solamente el autor, la obra, ¿sí? Y pues solamente el contexto histórico en el cual fue escrita esa obra. Solamente, señor. ¿Cómo así novela bibliográfica? Bueno, como les vuelvo y les repito, en muchas ocasiones cuando nosotros pues de pronto en los PDF no lo encontramos, pero es digámoslo como un pequeño resumen de lo que se trata la obra.
¿Listo? ¿Listo? Para que ¿Cómo así? O sea, ¿qué ponemos ahí? Por ejemplo, es que, por ejemplo, les voy a mostrar acá sobre Héroes y Tumbas. Dice, les voy a leer. Esa es la novela biográfica o la reseña biográfica. Sobre Héroes y Tumbas, escrita en 1961, está considerada la mejor novela argentina del siglo XX. En ella, con el trasfondo político de la historia de su país narrado a través de la saga familiar protagonizada por una decadente familia burguesa. ¿Sí? Sigo. Sábato indica en las verdades que subyacen en el subconsciente de todo hombre, volcado para ello en el texto sus más íntimas obsesiones. ¿Sí? Ernesto Sábato es tal vez uno de los autores argentinos más influyentes de su tiempo. Tras entrar en contacto con el surrealismo, decidió relacionar literatura y psicoanálisis para crear unas obras de gran contenido intelectual, entre las que destaca El túnel, Abadón el exterminador, o en sus obras sobre los escritos y filósofos como Borges y Sastre. Sí, eso es una reseña biográfica o de la novela biográfica. ¿Sí me hago entender? Profe, pero es que yo en el libro que estoy leyendo no tengo la reseña biográfica. Obviamente usted la pueden construir o la pueden consultar por internet. Ojo, no se queden de pronto con solamente el libro. Eso implica ustedes consultar, mirar, porque pues obviamente hay muchas, digámoslo, muchas páginas de literatura que nos regalan reseñas sobre las obras que estamos leyendo o estamos investigando. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esa es la parte, solamente esta parte de la que... Esa es en la los parte... datos, Sí, dígame. En los datos generales, en el punto 3, época es cuando sacaron el libro, la fecha. Bueno, también hace referencia a eso, pero también de pronto, como lo dice ahí, escuela o movimiento al que pertenece la novela. Por ejemplo, acá les voy a leer, le voy a repetir lo que dice de este libro de Ernesto Sábato. Tras en contacto con el surrealismo, ¿sí? Fue escrita en 1961. Esa es una época, un año, ¿cierto? En considerar la mejor novela argentina, en ella el trasfondo político, ahí nos está hablando de que de una época, el trasfondo político que pasó en Argentina en el 60, ¿sí? La dictadura, ¿sí? Y pues obviamente escuela movimiento, pues obviamente surrealista, ¿sí? Esa es la escuela y movimiento de esta obra. ¿Sí me hice entender, Parrado? Sí, señor. Listo. Y cuando se habla de contexto histórico, pues obviamente acá nos están diciendo, bueno, el trasfondo de una historia de un país, todo ese tipo de cosas. Recuerden que todas estas obras, ¿sí? De los escritores latinoamericanos, de cierta manera nos lleva o nos muestra alguna realidad o algún momento de su país de origen. Ah, no, el libro no hay problema, ¿listo? Pues lo que no pueden cambiar es el autor, ¿listo? Castañeda. Señor. Lo que no pueden cambiar es el autor, pero sí pueden cambiar el texto, ¿listo? Profe, ¿y para cuándo es eso? Bueno, presten atención, listo. Entonces esta primera parte, es más, se las voy a poner para para el jueves 15 de octubre, ¿listo? La primera parte, o sea, en el sentido, esta estructura, ¿sí? Cada uno con su portada, contraportada, tabla de contenido y obviamente, no total, pues solamente todos estos datos generales, este primer capítulo. Y hacer los datos generales. Sí, señor. Bueno. Esa es la parte que me van a entregar para el día 15, jueves 15 de octubre. ¿Listo?
Ahora, anoten, para el jueves 22 de octubre, ¿sí? Me van a entregar el análisis, primer capítulo, segundo capítulo para el 22 de octubre, ¿listo? El análisis de forma. Ojo, voy a poner una condición acá, ¿sí? De pronto, como vamos a citar de los cuentos o de lo que estemos trabajando, pongan por lo menos mínimo 2 citas, ¿sí? 2 fragmentos que representen cronografía, 2 fragmentos que representen topografía, 2 fragmentos que representen posografía y 2 fragmentos que representen etopedia. ¿Listo? En el caso de pronto, si se les va 2 hojas o 3, no hay problema. ¿Listo? De todas maneras, es un documento digital. Y cuando finalicen, de pronto el trabajo les quedó así. Entonces, al finalizar, ponen el pie de página. ¿Sí me hago entender? Ese es el pie de página de ese capítulo. ¿Alguna duda con esto? ¿Hay que traer para el jueves? ¿Qué? Eso hay que traerlo, ¿eso hay que traerlo para el jueves de esta semana o no? ¿O solo lo que usted nos dijo hasta...? Hasta el primer capítulo es para el día 15. ¿Listo? Hasta acá, hasta el primer capítulo. Datos que... ¿Hasta el primer capítulo? No, mi amor. Recuerden que acá el trabajo está dividido en una tabla de contenido. Recuerden que el primer capítulo del trabajo, ¿cuál es? Datos generales. ¿Listo? Entonces, la primera parte que me van a entregar es datos generales para el 15 de octubre. La segunda parte, que es en este caso, análisis de forma. No sé, Castiblanco, usted es el que escoge. Eso sí se lo dejé a su criterio. ¿Listo? Entonces necesito que me lo diga para yo anotarlo acá. Para el 22 de octubre me entregan este segundo capítulo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Y obviamente, para ese capítulo, la condición es que en cada, digámoslo, en cada descripción, mínimo 2 descripciones nada más. ¿Sí? Dos fragmentos que obviamente hagan alusión a descripción cronográfica, topográfica, posográfica o de etopedia. ¿Listo? Listo, sigamos acá. Entonces, ¿tú vas a dejar este documento en APA? Hermano, yo diciéndoles que sí. Ojo, pilas. Listo, para el 29 de octubre. Anoten, 29 de octubre. Manejo de tiempo. ¿Listo? Manejo de tiempo. ¿Listo? ¿Ya lo notaron? Sí, señor. Listo. Pues aquí de pronto sí los voy a acosar un poquito. Para el 5 de noviembre. ¿Listo? Me van a entregar diálogos de la narración y tipos de narrador. Y para el 12 de noviembre, análisis de contenido. ¿Listo? ¿Alguna duda con las fechas? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Su última palabra? Profe, ¿cuál era el diálogo de la narración? Diálogos, la fecha es el 5 de noviembre, profe. mi amor. Con tipos de narración. Señora. Mire que yo elegí 12 cuentos peregrinos y esos son 12 cuentos y ahí tengo
varios tiempos Sí, y no varios importa. personajes Pues de que pronto sacan. te puedes enfocar en uno solo. No hay problema, ¿listo? En un solo cuento te puedes enfocar, no hay problema, mi amor. Pero la gracia es que hagas un trabajo bien desmenuzado explicando los tiempos de de esa obra, ¿listo? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, bueno, entonces voy a dejar obviamente esas fechas con los días, digámoslo, por ejemplo, para el día del jueves, pues obviamente esta primera parte ya se las expliqué. Si algo el viernes 16 y el martes 20, de pronto les puedo trabajar un poco más de, digámoslo, profundizar un poco en el análisis de forma para que pues obviamente el día 22 de pronto ya tengan el trabajo bien hecho. La gracia es que cada entrega, digámoslo, quede de cierta manera perfecta, la gracia es que no me toque enviarles corrección. ¿Listo? Otra condición, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos, una condición que sí les voy a pedir un favor, es el trabajo, subirlo en PDF. ¿Listo? Porque lo que me pasó finalizando la semana de receso es que al de pronto solicitarles a ustedes trabajos por la plataforma, cuando los suben en Word, para yo poderlos ver, me toca descargarlos. Y pues obviamente uno de esos documentos o archivos traía un bello virus, ¿sí? Entonces me tocó formatear todo el computador. ¿Listo? Entonces, y se me perdió siempre artica información. Entonces, acá, permítanme de una vez, les voy a activar, de cierta manera, les voy a subir el documento, ¿listo? Le voy a poner ficha técnica. Perdón, ¿cómo? Ficha de análisis narrativo, ¿cierto? Narrativo. ¿Listo? Acá, ese es donde vamos a encontrar eso. Permítame, yo cierro acá. Listo. Entonces, agregar. Voy a agregar el documento de una vez. Archivo. Se los voy a agregar. Ficha técnica. Agregar. ¿Dónde está? Ese es el problema. ¿Dónde lo guardé? Creo que fue en documentos. Jorge Luis Borges. Ay, madre, ¿dónde lo guardé? Uy, entonces fue en el escritorio. Ay, no. Déjenme, ya lo busco, ya lo busco acá un momentico. ¿Dónde lo guardé? Ah, es que lo guardé, fue en otro, es que en el Google Drive. Entonces ya lo guardo acá. Archivo, guardar como, en este PC, escritorio. Listo, Jorge Luis Borges. Listo. Bueno, entonces ahorita sí. Escritorio. Jorge Luis Borges. Listo. Borrador. Lo voy a poner como nombre borrador, ¿listo? Que con este ustedes se van a basar y pues solamente van a empezar a trabajar, subir este archivo. Restricciones de acceso no le voy a poner porque pues la gracia es que lo descarguen y lo empiecen a trabajar. ¿Listo? Listo. Ahorita vámonos para 8.1 y pues obviamente acá les voy a habilitar de una vez, ¿sí? Para que ustedes puedan subir el documento ya modificado. Es la única condición. PDF, por favor, suban el documento en PDF. Estamos en 13. ¿Hasta qué fecha les dije?
hasta el 14. Hasta el 12 de No, noviembre. no oigan a esta. No, esta es la primera entrega. Yo a cada entrega le voy a ir, voy a ir haciendo eso mismo. Voy a ir creando la carpeta para que lo puedan hacer. Entonces, les voy a dejar, digámoslo, hasta el 14 de octubre en la plataforma, hasta las 11 de la noche. ¿Listo? Restricciones de acceso, obviamente eso sí que hay que adjuntarle. Hoy, desde hoy, hasta, como les dije, 14 de octubre. Profe, ¿no era para el 15? Pero el 15 yo ya lo tengo que tener revisado, papi. El 15 tenemos clase. ¿Sí me hago entender? Listo. Obviamente tienen plazo hasta el 14 a las 11 de la noche. ...34 trabajos tengo que revisar. Entonces la gracia es que obviamente los suban en PDF para que pues solamente no me toque descargar el archivo, sino que lo revise obviamente desde ahí y poderles darles la recomendación, como hemos hecho con los anteriores trabajos. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? No, señor. Listo, mi amor. Entonces,